Bienvenidos a Lo Mejor para Ti, soy Jimena Tejeda Legorreta y en esta ocasión nos encontramos en el consultorio del doctor Rodrigo Flores Flores, especialista en cirugía maxilofacial. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tema nos tiene preparado hoy? El día de hoy vamos a platicar sobre trauma facial y su manejo. Doctor Flores, cuando hablamos de trauma facial, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de trauma facial tenemos que pensar siempre en lesiones que causan un trazo de fractura dentro de las estructuras faciales. No podemos pensar en una contusión, en estos casos que a veces nos dicen, oye, hay un paciente con una contusión en región facial, no podemos asegurar que tiene un trazo de fractura. Si ustedes escuchan o leen trauma facial, estamos hablando ya de trazos. Eso se pueden deber a diferentes situaciones como caídas, golpes, en raras ocasiones por patologías como puede ser un quiste o tumor que crece demasiado y debilita el hueso y este se rompe por cualquier acción básica. Pero trauma facial prácticamente son todas esas lesiones que causan una solución de continuidad o disolución de la continuidad de un hueso, o sea que se separa el hueso. Que sea quirúrgico no es algo que hay que valorar con el paciente junto con estudios, interrogatorios y bueno, después de esto ya decidimos si podemos hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los factores más comunes que se ven en cirugía maxilofacial? Bueno, las fracturas más comunes que podemos ver en este caso son la fractura mandibular, que por excelencia la cirugía maxilofacial se dedica mucho a esto. Y dentro de esta fractura mandibular podemos encontrar diferentes zonas en las que vamos a estar afectados. Pero también sabemos que están las fracturas de los maxilares, también lo que conocemos como tercio medio facial o macizo facial, que en este caso son fracturas de órbita. En un sentido general, las más comunes para un cirujano maxilofacial, y en el caso de un servidor, es de macizo facial, maxilar, o sea, órbitas, maxilar superior, maxilar inferior. Esas son las que son mucho más comunes para nosotros. Ahora, si hablamos específicamente de un hueso, pues si hablamos de la mandíbula, podemos pensar que la más común va a ser la del ángulo. Pero esas son cuestiones asociadas a la anatomía, a la cinética, a la velocidad y fuerza del impacto que puede tener el hueso. Y entonces hay sitios donde se rompe más fácil. Tenemos en la cara algo llamado pilares de resistencia. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos un golpe, el cuerpo está diseñado para tolerar esto y tenemos espacios de aire llamados senos, en este caso senos maxilares, senos frontales, que contienen un poco la fuerza. Y los pilares de resistencia ubicados en esta zona de los pómulos, por así llamarles, vamos nosotros a tener una distribución de esta fuerza. Entonces tenemos siempre que evaluar todo esto previo a hacer cualquier procedimiento quirúrgico. Cuando nosotros tenemos fracturas faciales en el maxilar, pues sabemos que muy comúnmente van a estar al frente, en el maxilar superior. Pero bueno, ya de ahí se van subdividiendo en cuáles son más comunes. Pero volviendo a la pregunta, son tercio medio hasta mandíbula. Ok, doctor. ¿Cuándo está indicado operar? Es una excelente pregunta. Cuando nosotros tenemos a un paciente con traumatismos en la región facial, tenemos que encontrar que las clasificaciones nos dicen cuáles son las fracturas que son conservadoras, en este caso, en las cuales solo tienes que hacer tal vez una estabilización de los segmentos, ya sea por una férula. Todos hemos visto de repente esas historias donde nos cuentan que a alguien le pusieron un alambre o algo así. Ya casi no entramos a eso en la cirugía maxilofacial. Sin embargo, se buscan estabilizaciones a veces con férulas, a veces sí con microtornillos, pero sin que sea una cirugía propiamente. Es como cuando pones un yeso, pero en este caso en la cara utilizas férulas para sostener. Eso es cuando se maneja conservador. Cuando está indicado hacer esto, cuando el desplazamiento es amplio, y por eso son importantes las clasificaciones. Las clasificaciones nos da mucho conocimiento sobre lo que estamos viendo y toma de decisiones. Hay un algoritmo que debemos seguir, hay un ABC. Si tu fractura se va a desplazar, si los músculos se la llevan a otra parte, y tú por más que quieras tener al paciente con la boca cerrada, no va a funcionar. Tú necesitas poner una fijación estable. En este caso, tornillos y mini placas de titanio, que esto va todo por dentro, es un material de grado médico, se conoce como titanio grado 6, el cual no tiene una reacción alérgica negativa. El titanio es un material que no tiene rechazo en el cuerpo. Muchos le llaman biocompatible, pero realmente es un material inerte, pero el hueso crece muy bien sobre él. Entonces es un material muy estable y que se queda ahí toda la vida. No da reacciones a los cambios térmicos, no tienes galvanismo, no tienes ninguna cosa. Diferente como se nos contaba antes, ¿no? Me pusieron una placa y entonces voy a tener un cambio de temperatura con el sol o con la lluvia. Para nada, esto en región facial es muy noble. Aparte que son perfiles de 1.5 a 2 milímetros. ¿Esto es doloroso? Es una excelente pregunta. También me la preguntan mucho los pacientes. El impacto sí puede llegar a ser doloroso. Hay zonas que son bastante dolorosas, pero una de las ventajas son los nervios. Estamos hechos de manera perfecta y tenemos nervios
supraorbitarios, infraorbitarios, mentonianos, mandibulares, que al momento de estar impactados sufren una inflamación conocida como neuritis, y esta neuritis no permite todo el paso de sensibilidad. Entonces muchas veces los pacientes te refieren entumecimiento, arma de dos filos, porque de repente les ayuda mucho para no tener dolor, pero posteriormente hay que esperar bastante tiempo a que regrese esta condición del nervio a su lugar, o sea, que se desinflame. Pero por lo general no son tan dolorosas si se manejan correctamente con analgesia. ¿Qué pasa después de la cirugía? Después de una cirugía de trauma facial, pues hay obviamente un aumento en la inflamación que ya tenía nuestro paciente. Entonces tenemos que saber que va a haber una inflamación mayor, pero la regresión hacia un estado que le podemos llamar hacia la normalidad o hacia una estabilidad de las estructuras faciales va a ser mucho menor. El paciente está inflamado, pero no desinflamaba. Ahora va a inflamarse más, pero va a ser más rápido. Pasa que hay una inflamación, hay incomodidad, hay dolor, pero lo vas a manejar con analgésico. No estamos pensando que el paciente se va a quedar así. Por lo general son pacientes manejados de manera intrahospitalaria, lo cual nos va a dar la ventaja de tener medicamentos a través de la vena. Y bueno, hay cambios y restricciones en la alimentación, en el movimiento. Generalmente van de 1 a 2, incluso algunos traumatismos fuertes, hasta 3 semanas de recuperación. Pero realmente es eso. ¿Después de las 3 semanas pueden regresar a trabajar? Casi siempre pueden hacer sus actividades, incluso un poco antes. Pero el paciente tiene que saber que sigue inflamado. Es como cualquier otra parte del cuerpo, lo que pasa es que en la cara nos da un poquito más de problemas. Pero en general sí pueden regresar a todas sus actividades. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Flores? Pues nada más comentar que, pues, si usted ha padecido algún accidente y siente de repente síntomas como aumento de volumen, dolor, o no se explica qué pasó después de un golpe, siempre lo primero es pensar en hacer un estudio de imagen. Muchas veces obviamos cuando tenemos un trauma grande porque no pasa nada, porque lo aguanté. Y esa es una de las cosas que más vemos en la consulta externa. Muchos pacientes llegan diciéndome, es que me dio un golpe y yo jamás me di cuenta que estaba fracturado. Hay fracturas y golpes que son muy obvios, pero te puedo asegurar que hay un 50% de pacientes que traen trazos menores de fractura que nunca los atendieron y vienen mucho tiempo después por un dolor que no se va. Entonces, si de repente los pacientes tienen dolor, inflamación, cambios de coloración o simplemente una sensación diferente, acérquense a un especialista certificado para poder ser evaluados correctamente. Gracias, doctor Flores, por su tiempo. ¿Y dónde pueden localizarlo? Gracias a ti. Yo estoy ubicado en el Hospital Star Médica, consultorio 720, piso 7. Si tienen alguna otra duda o sugerencia, no duden en seguirnos en redes sociales. Soy Jimena Tejeda Legorreta. Hasta la próxima.